falso o generar una idea falsa, pero en realidad es todo lo contrario. El proceso del alter self, como te digo, lo he estudiado todos estos 3 años y llegué a la conclusión que existen 7 identidades o 7 pasos o 7 procesos de descubrimiento para llegar a lo que en realidad me interesa a mí, que más que es el alter self. Como saben ustedes, a mí me encanta poner títulos que provoquen energía. Pero si yo pongo el self integrado, ¿a quién le importa? Porque nadie quiere tener un self integrado, todos quieren tener un alter self. Pero es el camino previo al yo integrado. Y esto es lo que yo, digamos, propongo, ¿no es cierto? Y tiene un montón de etapas. Yo hice un diagrama, una gráfica, que cuando quieras, Maga, lo puedes compartir, para de alguna manera ver cómo esto es como una especie de escalera de elevada frecuencia. Gracias por compartir. Y aquí pueden ver lo que yo llamo la arquitectura de la identidad y cómo activar el yo integrado, ¿no es cierto? Si me quieren preguntar algo en el medio, yo me mando y sigo con esto, ¿no? Pero, por ejemplo, existe el original self. ¿Cuál sería el original self? Este self también lo estoy investigando porque me apasiona pensar, chicas, cómo sería la primera esencial mirada de un bebé, más allá que pueden decir no tiene conciencia, no entiende nada, lo que sea, pero es un alma recién encarnada. ¿Cómo ve el mundo hasta los 5 minutos después, 3 minutos después, 1 minuto después, que viene la madre y dice qué lindo que sos, qué feo que sos, por qué no lo afeitan, por qué no le hacen esto y por qué no le hacen lo otro? Chau, le cortaron la idea esencial de la mirada. Entonces, ese original ser, la pura esencia que somos, me encantaría llegar a ese estado, ¿no? Es mi ambición más grande. Después está el conditional self, o sea, el yo que se condiciona, por esto que yo digo, ay, cómo duerme este bebé, qué lindo que es, ay, cómo no me deja dormir, qué molesto. Todas estas identidades que se van acumulando desde el condicionamiento del mundo exterior, desde el ruido externo que recibe esta identidad, este alma, este ser. ¿Y qué hace? Se va adaptando a esa sociedad para ser aceptado en esa sociedad, quizás traicionando, llamémoslo de alguna manera, a su self original, a su yo original, a su puro yo que soy, ¿no es cierto? Si quieren me pueden interrumpir cuando quieran. Al adaptarse, este yo se vuelve socialmente exitoso, socialmente activo, digamos, o sea, en su profesión, en su trabajo, con su pareja, con sus amigos, empieza a sociabilizar y a tratar de ser ese ser que todo el mundo acepta, quiere. Y en general, recién venía trabajando a las 8 de la mañana con una paciente que ella tenía identificada la utilidad como amor. Me aman porque soy necesaria, me aman porque soy útil y no porque por sí misma, por su pura esencia que es. Y esto no es algo, oh, le pasó a ella, es algo muy común en los seres humanos, que cuando trabajamos tanto con la adaptación y el ser social, nos volvemos útil para que nos quieran, ¿no es cierto? Y esto es como unas distintas escaleras que estoy mostrando, cómo vamos pasando por las distintas 7 opciones que estoy mostrando de alguna manera. Lo más interesante en el social, en el yo social, hay lo que yo llamo el hidden self en inglés, que es ese ser, que es un potencial interno que yo tengo, que lo voy dejando al costado, lo voy corriendo, porque me tengo que adaptar y cada vez ser más exitoso y cada vez ser más
mi yo social tiene que ser cada vez más expansivo. Por lo tanto, ese propósito, eso que no me animo a decirme, eso que me encantaría hacer, pero por el yo social o porque digan no lo hago, empieza a crecer adentro mío. Y llega una edad, posiblemente según mi teoría, que es alrededor entre los 30 y 33 años, que es cuando de alguna manera empezamos a encarnar ese yo social y pensamos que es nuestra identidad y en realidad es el yo social lo que estamos encarnando, donde este high self o este yo escondido, todos esos deseos escondidos y no logrados hasta ahora, empieza a golpearnos la puerta de la cabeza, del corazón y empieza a decir qué es lo que realmente querés, cuál es tu propósito. Y ahí viene alineado también la teoría de los 4 niveles de conciencia, donde yo soy la víctima de mí mismo, el primero, donde dejo a mi original self, me condiciono, me adapto y me vuelvo un ser social perfectito y soy la víctima de esta sociedad, con el otro que es el yo manifiesto, donde yo empiezo a manifestar mi realmente deseo que quiero ser. Y es ahí cuando empiezo a conectarme con esa parte escondida que realmente empieza a renacer. La parte escondida y el alter self están de la mano. A ver, una cosita, a ver, este gráfico que Lo que nos quiero. estás mostrando, que es como la arquitectura de nuestra identidad, ¿no? Eh, ¿Vos sentís que esta identidad está formada por diferentes capas o versiones de nosotros mismos? Exactamente, Ok, exactamente, como siempre tan inteligente, exactamente. ¿Por qué? Porque pasamos por la etapa de la máscara, por la etapa de la adaptación, y son roles que tomamos, o sea, bien. sin, Entonces, para otra sí, cosita, cómo entonces, no, con esto que decís, ¿conviven todas juntas? sí, Ok. increíblemente. Y eso no es psicosis, ¿eh? Mm. Porque parece que como estamos acostumbrados a que muchas personalidades es como psicosis, Bien. ¿Y no. quién maneja la cuestión acá? ¿Quién maneja nuestra vida? Excelente pregunta. Cuando nosotros nos dejamos manejar por el ego, que sería ese ego que está contento y feliz con el yo adaptado a la sociedad y con el yo social y ya está instalado ahí, el que maneja las emociones y los pensamientos es ese. Cuando nosotros trascendemos, y esto de trascender el ego que tanto se habla en lo espiritual, esto es mecánico, esto es operativo, no es espiritual. Lo que yo estoy planteando es casi un sistema operativo, o es un sistema operativo. Por eso llamo la arquitectura del destino. Cuando nosotros entendemos que ese ego no está satisfecho, no está realmente, se está traicionando a su real naturaleza, a su pureza interior, a sus deseos escondidos que no se anima a decirse. Cuando empieza uno a recuestionar eso, es lo que también llaman en espiritualidad el despertar, porque salgo del condicionamiento, salgo del software donde estoy programado y empiezo a pensar afuera un poquito de la cajita, todavía no estoy afuera de la caja. No sé si es claro lo que voy diciendo. Sí. Yo tenía acá una duda, ¿viste? Que donde dice original self, Sí, ¿no? Que lo definís como pura esencia, pensaba, ¿es posible reconocer eh, o saber quiénes éramos antes de todos estos condicionamientos de los cuales hablas? sí, es posible. ¿Se Y llega a esa info? se puede llegar a esa info con un trabajo muy honesto y muy profundo de entender el verdadero llamado del corazón, porque la primera inteligencia es la del corazón. Si vos ves a los niños van a jugar con cualquier chiquito que encuentren, no se van a fijar si es lindo, feo, gordo, blanco o negro, van a ser como los animales que van a ir a
el instinto del corazón. Y esa esencia está. Lo que sucede es que tenemos que atravesar al revés, tenemos que ir por el proceso al revés. Todas estas capas que yo fui mencionando, tenemos que atravesarla e ir para atrás. Pero lo más grande que podemos lograr es que cuando encontramos esa identidad que estaba escondida, que la dejamos ahí, que está relacionada con el original self, con ese niño interno, con todas esas esencias y nuestros valores y principios que tenemos desde que nacemos, cuando podemos reconocer eso, es cuando empezamos a saber y a pensar quién realmente queremos ser. Y el que queremos ser, el alter self, no está relacionado con el ideal del yo. Y esto es otra trampita de la mente. ¿Qué es el ideal del yo? Según Freud, el ideal del yo es lo que nosotros tenemos que hacer por el acondicionamiento social. O sea, tenemos que llegar a ser el mejor, la mejor versión, todo eso es la mejor versión, pero ¿desde dónde? Desde lo que quiere mi papá, que sea arquitecto, mi mamá, que sea Claro. médico. ¿Desde dónde ese ideal del yo? El arte self no es el ideal del yo, es la voz que escucha a todas esas voces puras, originales y escondidas que dejamos en un cajón oscuro, en un lugar muy oscuro y por momentos hasta sucio y desordenado y lleno de cosas, para seguir limpiando la entrada de la casa y el living y recibir a la sociedad con una limpieza profunda cuando en mi altillo, mi sótano tengo este high self, que hay un montón de literatura sobre eso, ¿no? Y que empieza a cobrar vida, ese que está en el altillo escondido y se convierte Sí, en un hater, por ejemplo. exacto, En un porque si hater, porque, vas a Dorian Gray, está el famoso monstruo que él tenía en su sótano y él era divino en la noche. Pero si lo vas a ver desde el punto de vista no romantizado, y real y profundo, ese high self puede ser alguien totalmente hermoso, como también era Marilyn Monroe, como Norma era hermosa y Marilyn Monroe era hermosa, ¿no es cierto? Entonces, volviendo al caso de ella. Entonces, tenemos tanto miedo a que ese sea un monstruo, porque al no conocerlo, chicas, al no estar en contacto y tenerlo en el altillo oscuro, hasta que no abrimos la puerta del altillo y no nos animamos a ver todos los cajones, limpiar las fotos viejas, limpiar los cuadernos que guardamos y limpiar todo eso, no sabemos quién está ahí. ¿para todos tenemos un monstruo en el placar? Yo no dije monstruo, yo dije creemos que es un monstruo No, bueno, por por- eso, pero porque no podría. sabemos y todo lo que es desconocido y oscuro pensamos que es algo que nos va a dañar. Y lo Claro. que nos está dañando en este caso es lo luminoso. Entonces, esto digamos que el high self es lo que yo llamo la sombra luminosa. Es la sombra que todos tenemos, como decía el genio de Carl Jung, pero es luminosa porque cuando la descubrimos, descubrimos quién realmente es el alter self, ese que queremos realmente ser por nosotros mismos. Y cuando llegamos a esa profundidad es solamente mirándonos al espejo interno, al espejo emocional interno, y ver dónde tenemos esas emociones de baja frecuencia que acumulamos en ese altillo para seguir ser un ser condicionado perfecto y social perfectito. Porque todos creemos que la perfección pasa por ahí. Cuando realmente nos conectamos con nuestro alter self e integramos la parte oscura, la parte adaptada, la parte condicionada y la parte social, integramos todo en uno, es cuando logramos ser realmente quienes somos. Porque como bien dijiste vos, no podemos dejar de ser un ser social, no podemos dejar de ser, todos conviven, un ser adaptado, ¿no es cierto? Claro. Pero ¿desde dónde? Claro, ¿Sacrificando qué? cuál es, o diría, no sé, cuál de todos estos yoes nos lleva al punto de equilibrio? En donde
todos conviven, todos están en armonía, digamos, ¿no? No sé El ser, exactamente entiendo tu pregunta, el ser integrado. ¿El ser integrado qué hace? El ser integrado es como la meditación que yo siempre le doy a la gente, que no sé si recuerdan la carta de la templanza, que es un ángel con dos copas. En una copa pongo todo lo que no me gusta de mí, la parte oscura, la parte de esta, la parte tonta, la parte que recién estaba apurada para mostrarle las cosas porque quiero que todo salga perfectito. Esa parte. Después la parte que me gusta de mí, que soy segura que esto y que lo otro, la mezclo las dos partes y me tomo el resultado. Como un bartender, mezclo las dos energías. Mezclo aquello que quizás lo vea como baja frecuencia, porque es automático, es mi piloto automático el de baja frecuencia. La reacción es automática, el reaccionar, el contestar, el pelear, eso es automático, es baja frecuencia y yo lo tengo esto, no lo puedo negar. Y tengo la alta frecuencia cuando ya regulo mis emociones, no me condiciono al otro, pienso, soy consciente, me integro y esas dos partes son las que yo me tomo. ¿Y cómo se siente eso? Digamos, cuando vos hablas de esta mezcla, Es ¿qué, simbólico, qué- no lo que estoy hablando, por supuesto. sí, pero ¿qué emoción es la que emerge en esta alquimia de mis dos partes? La emoción que surge desde mi trabajo interno, yo no puedo hablar de todo el mundo, puedo hablar de mí y de mis experiencias con las personas. Lo primero que surge es paz, porque Ok. hay una inner war, como la llamo yo también, que es otro de mis trabajos que estoy haciendo ahora, una guerra interna, donde hay una parte que se pelea con la otra y la otra que pelea con la otra, que digamos que un día el hidden self, el yo que no se quiere esconder más, empieza a declarar la guerra al social self. Y es ahí cuando de repente vos decís, pero ¿qué le pasó a esta persona? Se enfermó, entró en crisis, se volvió loca, vendió todo, donó todo, no sé a quién, se fue a la India por 20 años. Esas crisis de identidad, que en realidad no son crisis de identidad, son dos partes en conflictos de uno mismo, que es lo que pasa en simbología, sacando el ser humano, es lo que pasa en el universo, en el mundo, en el planeta. Hay dos fuerzas todo el tiempo peleando y de ahí vienen las guerras. Dos fuerzas de ¿qué? De poder. Cuando vos integrás, el poder ya no tiene importancia. Cuando vos integrás tu ser, lo único que tiene importancia es la libertad. Es sentirte libre con este nuevo ser que integraste, que viste, que aceptaste, que perdonaste a vos mismo, no al otro, a vos de entenderte, al que es vulnerable, al que es irritable, a todas esas partes de baja vibración, las acepto y las quiero. Y es más, en mi caso, no acepto que nadie las critique. Porque sí, soy vulnerable y que soy irritable y que me pasa esto y que ya con la crítica interna que yo tengo es suficiente para trabajarlo, integrarme, para que venga otro y me lo diga. Entonces, todo es un trabajo de conciencia. Esto es una arquitectura que yo traté de recrear lo más fácil posible para explicar cómo es el proceso de las distintas identidades. Y voy de nuevo a tu pregunta, que es sumamente inteligente. ¿Conviven estas identidades todas juntas? Todas juntas y en la misma línea de tiempo conviven. Y eso significa que yo puedo cambiar la identidad en el momento que acepto esta identidad, la entiendo y la proceso, la puedo aceptar, cambiar y encarnarla, que es el otro proceso del alter self. Cuando vos ya entendés y escuchás estas voces, las aceptás y las integrás como propia, te convertís y encarnás ese ser que querés ser, valga la redundancia,
en realidad, el verdadero propósito. Y volviendo a los 4 niveles de conciencia, podés manifestar y canalizar tu verdadero propósito en ese momento de conciencia. Entonces, estas identidades se combinan con los niveles de conciencia. Cuando mayor integridad del yo hay, mayor unión. Al tener mayor unión, hay menos separación de la realidad y de mí mismo. Por lo tanto, mi identidad, mi verdadero ser, mi yo integrado, crea la realidad y crea y manifiesta mi realidad con conciencia, porque manifestarnos están manifestando todo el tiempo. Entonces, esto es un trabajo que, bueno, vengo haciendo hace tiempo y comparando las distintas teorías con los distintos psicólogos y grandes pensadores y grandes gurúes de ahora que existen, que son buenísimos, y llegando a la conclusión de mi propia interpretación como arquitectura de identidad. Por lo tanto, nosotros no tenemos una personalidad X. Y esto se pelea un poquito con el tema de los planetas, pero no se pelea del todo. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, Leo es así, el Sol es asá, Marte es asá y qué sé yo. Pero si tomamos esas energías como frecuencias simbólicas, entendemos que en definitiva los planetas son neutros y los seres humanos también. Eso es lo más maravilloso que tenemos los seres humanos, que somos tan neutros como las estrellas. Mabel, Muy bueno. Mi amor. Nos traías el tema del éxito también para charlar hoy y pensaba en un ejemplo específico, por ejemplo, ¿no? En la instancia del social self o, bueno, el yo social. No me pude adaptar a los cánones, tuve lo que se cataloga como fracaso para los demás y resulta que mi hidden self o el integrado yo me quiero autopercibir exitosa. ¿Qué pasa con ese social self que me viene a decir que la evidencia que tuve en el pasado es que fracasé? ¿Cómo desapegarme de esa vieja versión para, por más que no tenga una evidencia, ¿no? en mi experiencia, de encarnar esta identidad exitosa? Para. Excelente, Está buenísimo excelente lo que trae pregunta. Leti. Quiero agregar Sí. una cosa, porque de la pregunta de ella viene, el ser integrado, ¿quiere éxito? Son dos Ok, preguntas. Vamos por a la eso, primera. pero viene encadenado porque ella dice hasta dónde, ¿no? Ese diálogo Son dos del que quiere y preguntas no puede. en distinto nivel. La tuya es un nivel, digamos, del integrado y la de ella es más del social self. Entonces, esa pregunta del pasado, ¿cómo vas a ser exitosa, ridícula, si te fue mal en todas tus cosas siempre? ¿A dónde va? ¿De dónde sacaste esa idea? Eso es lo que te dice el ser adaptado. Porque en el ser adaptado tenemos el juez interior. Entonces el juez interior nos dice, adaptate porque ellos te van a ver mal, adaptate porque si no logras esto, y eso sí, adaptate hasta ahí, no sobrepases a tu mamá, tu papá, tu pareja, nadie, hasta ahí adaptate, quédate ahí. Entonces tu yo social te va a decir, no, yo no me quiero adaptar, yo quiero competir y ser más de lo que son esta gente que me rodea. Entonces entra en conflicto el juez interior con el social, con el yo social, que es el que desea, y ahí voy a lo tuyo, el éxito. El yo social es el que desea el éxito. El high self o el ser escondido es el que, bueno, pero realmente querés el éxito, no me molestes con estas preguntas tontas, correte. Y te sigo escondiendo. Entonces, ¿quién quiere el éxito? El ser social. Entonces, siempre tenemos que preguntarnos desde dónde queremos el éxito. ¿Lo queremos desde el original self, desde el ser integrado o del el ser social? Cuando llegamos, y voy a tu pregunta, Maga, al ser integrado, el éxito es casi por inercia. Porque el ser se expresa en todo su brillo y
va a atraer o ser o realizarse a sí mismo, sin necesidad de la aprobación del éxito de vender 28 millones de libros, sin necesidad de tener 10 millones de dólares en el banco, 25 hijos, 14 títulos, una pareja, lo que sea. El ser integrado se autoabastece de tal forma que todo es brillo y todo es ser en sí mismo, es esencia en sí mismo. Por lo tanto, es como el sol. Él está ahí dando vueltas o no dando vueltas, o le dan vuelta alrededor, le importa todo lo mismo porque él brilla y está ahí con su propósito verdadero, que es brillar. El ser social es el que se preocupa por el éxito, y está bien, no digo que está mal, yo no juzgo a ningún proceso de ninguno de los que estamos tratando, simplemente los describo, porque si los juzgo y los evalúo, ya me estoy poniendo en el ser adaptado. O sea, bajo la frecuencia automáticamente de lo que estoy exponiendo como arquitectura de identidad. ¿Es claro lo que digo? No sé. Sí, parece un árbol de la vida el gráfico, mira, estaba pensando Sí. en eso. Porque el ser integrado no tiene esa necesidad, ¿no? No está la necesidad, No es. no hay una necesidad de nada para afuera. Exacto. Entiende que todo es para adentro. Y lo entiende de tal manera que yo me baso mucho en esta idea del contrato interno, ¿no? De que yo, por ejemplo, trabajo muchísimo para integrar mi ser, no sé si lo tengo completamente integrado todavía porque estoy viva, a lo mejor cuando pasa, pero sigo trabajando con eso, ¿no es cierto? Y sigo teniendo cosas que van pasando y cosas que voy manejando, mi frecuencia baja y mi frecuencia alta. Entonces, hay algo muy importante, los seres humanos hacemos contratos todos los días con uno mismo. Entonces, ¿qué contrato queremos hacer hoy, 18 de agosto del 2026? Y yo propongo que desde el ser integrado, o desde ese ser que no escuchamos y no nos animamos a escuchar para no tomar decisiones, que no le gusta al ser social, que no le gusta al ser adaptado. Porque si yo, por ejemplo, modifico la identidad sexual, un ejemplo, de un día para el otro, yo no la modifiqué de un día para el otro. Entendí que esa identidad sexual está totalmente en coherencia con mi original self. Si yo cambio la profesión de un día para el otro, no la cambio de un día para el otro. Yo encontré en mi ser integrado la verdadera profesión y la verdadera vocación. Si quieren, ya podemos sacar el diagrama, cuando ustedes quieran, chicas. Entonces, empiezo a entender que todo lo que yo hago desde ese ser integrado es una decisión verdadera de mi pura esencia. No es algo que yo haga porque me quiero adaptar, porque me estoy condicionando, por lo que sea de la afuera. Por lo tanto, estoy en paz conmigo misma en toda decisión que tomo. Otro de los contratos que yo estoy haciendo nuevo, que le propongo a la gente, es como cada decisión trae un aprendizaje, ¿no es cierto? Porque toda decisión que yo tomo hoy en 10 minutos o mañana me trae un aprendizaje que puede ser positivo o negativo, baja frecuencia o alta frecuencia. Entonces en mis contratos digo, quiero aprender rápido, pasar el aprendizaje rápido y entenderme rápido qué es lo que yo tenía que aprender. Entonces empiezo a que no voy a ir por el camino del sufrimiento para aprender, puedo ser feliz y aprender al mismo tiempo. Entonces voy creando situaciones de contrato donde todo esté integrado y básicamente la vida esté integrada. Y el altillo esté integrada al living, el dormitorio al baño, y todo esté integrado en mi love de vida, ¿no? Mabel, estaba pensando en los talentos. ¿Los talentos le pertenecen al ser integrado? ¿Es como forman parte de su naturaleza? Los talentos le pertenecen al ser integrado como último
realización, pero en realidad vienen con el ser puro, vienen con el Ok. primario, ¿no es cierto? Ahora, ¿estos talentos son una tendencia de un llamado interno o son unos talentos que yo condicioné porque quieren mis padres o mi sociedad? Esto es muy importante, porque cuando vos ves personas multitalentosas, en realidad son multitalentosas porque tienen sus propios talentos y están cumpliendo con los talentos de lo que la persona lo quiere hacer. Y en realidad, desde el ser interno más profundo, somos multitalentosos porque sabemos todo. O sea, nosotros sabemos el universo que sos y sabemos la respuesta. Cuando yo enseño astrología, que enseño con meditación y hago meterse a las personas en Marte, Venus y qué sé yo, y empiezan a entender, me dicen en chiste, Mabel, yo no sé por qué te pago, si al final yo sé todo. Porque en realidad es eso, o sea, es conectarte con el universo que eres y no hay nada que no conozcas en definitiva tu real ser. ¿Y es activable el ser integrado? Bueno, este es el próximo mantra, el próximo episodio, porque si yo no conozco el proceso, no puedo activarlo. Si yo no conozco mi computadora, ni siquiera la puedo prender. Después ya sé cómo se mueve el mouse, después empiezo a entender el software, después están los software y después empiezo a hacer cositas con mi computadora hasta llegar a la inteligencia artificial que hace lo que sea. Pero primero tengo que entender cuáles son mis herramientas y cómo yo obtuve estas herramientas. Porque en definitiva nací con estas herramientas. Pero en esa mochila que yo cargo nunca me di cuenta que tenía diamantes. Siempre agarré la baja frecuencia, que es lo que se ve. Agarré el martillo, el clavo, empecé a martillar y no me di cuenta que ya tenía pulido diamantes adentro de mi bolsa que nací. Bueno, estás en medio de una crisis, pasando un mal momento histórico, ¿no? ¿Cómo haces para activarlo? ¿Cómo le echas mano a eso que sabés que, ¿no? Te acomoda los patitos después. Bueno, el momento de la crisis es un momento hermoso, es Buah. bellísimo. Si ya lo llamamos así, empezamos bien. ¿Por qué? Porque el momento de la crisis son varias identidades, la adaptada, la que quiere ser verdadera, la escondida, ¿no es cierto? Todas esas que empiezan a decir, che, al yo social, cortala con tanta estupidez y viene la pandemia después, ¿no? O sea, ¿qué pasó en la pandemia? En la pandemia pasó que todos los yo sociales se metieron en la casa. Fue un fenómeno hermoso para mí. Fue uno de mis años más felices de la vida. ¿Por qué? Porque trabajaba como siempre en la compu, estaba conmigo misma, no tenía que ir a todos los eventos y tenía la excusa de que no podía salir. Entonces, ¿qué pasa en esas crisis? Es cuando empiezan a pelearse estos self, estos egos, estos yo, consigo mismos, y es donde quien triunfa es la hermosura del arte, de la arquitectura de la identidad. En general, en mi experiencia, siempre triunfa el real ser. ¿Por qué? Porque uno no puede seguir metiendo al escondido. Llega un momento que empieza a crecer de la fuerza que necesita gritar, ya aquí estoy. Empiezan a triunfar las partes que son conflictivas, pero ¿para quién? Para el yo social son conflictivas. Empiezan a triunfar esas partes y empiezan a ser escuchadas. Y es ahí Pe- la única posibilidad que tenés de integrarlas. Si no las Claro, escuchás, no pero las puedes integrar. el yo integrado también está atado a la conciencia, Por supuesto. porque vos ves gente que digamos, su yo integrado a lo mejor no se lo ves nunca, ¿no? Exactamente. Por Entonces, eso, ¿por qué? Porque ni se animan a entrar en crisis, ni se animan a cuestionarse su yo social o adaptado, a cuestionar los patrones que vienen de su herencia del ADN, que vienen de su sociedad o que vienen de su cultura. Yo conozco gente de religiones que son ortodoxos que no se cuestionan si el templo, o sea, ya lo rompieron, ya se destruyó el templo, ¿qué están siguiendo rezando al templo? Ya está destruido. Entonces no quiero alegar a ninguna religión,
pero no se animan a cuestionarse eso, no se animan a cuestionar si tienen que poner la sal o el huevo primero en sus tradiciones sociales y religiosas. Entonces, cuando uno entra en crisis, es la única oportunidad que tiene el yo real para salir a flote por algún momento, porque están ahogadas las otras identidades, están en estado de crisis, justamente. Esa es la palabra. Entonces, no le tenemos que tener miedo a las crisis, tenemos que entender de dónde vienen y por qué vienen y qué voces no estamos escuchando. Y en general son las más débiles. Yo el otro día le dije a una persona que tiende a torturar, pero no es un torturador tipo militar, sino que es, viste, esas personas que te torturan y te quieren dar razón y quieren... Escorpio, ¿no? Entonces, vos le dije a esta persona, mira, vos tenés un torturador interno, por eso estás torturándote a vos mismo y a los demás. Pero la personita que es torturada adentro tuyo es muy bella, es muy hermosa. Y yo te quiero a vos, le dije a esta persona, porque quiero a ese hermoso, no al torturador. Es un familiar mío, ¿no? No es una pareja ni nada, porque no estoy tan loca para elegir ese tipo de pareja. Pero digamos, yo te quiero porque amo a ese bello ser torturado, que vos pensás que es débil y yo pienso que es hermoso. Porque él se identificaba con el torturador o con el débil, ¿no es cierto? Cuando era débil lo torturaba a los demás y cuando era el fuerte se torturaba él a los demás. Entonces, todas estas crisis son proyecciones internas que en la medida que entendemos de dónde vienen estos arquetipos, estas identidades y estos niveles de conciencia, como decías vos, llegamos a un plano hermoso que es construirnos a nosotros mismos todos los días. Leti, Pensaba, Mabel, cuando hablabas también de que hay algunos procesos que queremos que pasen rápido, no sé, el tema de la crisis, ¿no? Que también como que hay una intención de que, bueno, de que pase lo más rápido posible. Ahí no estaríamos también entrando en la trampa del tiempo, ¿no? Es como que queremos acelerar procesos y Bueno, si nos conectamos con el justamente presente. estamos entrando en una trampa que es la resistencia. Porque cuando nosotros queremos que rápido cambiemos y rápido logremos y rápido todo, ¿quién es el que está apurando el proceso? No es el ser verdadero, es la baja frecuencia de la irritabilidad, del miedo, ¿no es cierto? Del miedo al cambio, a la transformación. Esas bajas frecuencias son las que están queriendo apurar esta crisis. Cuando atravesar la crisis, sorry que vuelvo a comparar con la pandemia, pero la pandemia duró un año porque fue algo inventado, o sea, podía haber durado 10 minutos. Yo recuerdo poniéndome los guantes, las botas y la máscara para salir a llevar, a poner la basura en el trash, en el basurero. Cuando hacías 3 días antes, yo dije, pero yo hace 3 días salí, puse la basura, no tuve más, es que estoy loca, o sea, ¿qué me pongo todo esto? Y nadie se cuestionó, ¿por qué tengo que ponerme la máscara? ¿Por qué tengo que ponerme los guantes? ¿Qué ridícula estoy? Yo me lo cuestionaba cada 10 segundos, porque había trabajado hasta la edad de los 2000, que tenía 6 años menos, o sea, 63 años, había trabajado para no tener máscaras sociales y terminó con una máscara horrible en mi boca para salir. Entonces me le ponía love, le ponía de toda la máscara, yo no sabía qué inventar. Entonces, después salía a la calle y decía, ¿por qué la gente me sonríe? Claro, ponía smile, cualquier cosa, me había olvidado. Entonces, esos momentos duraron un tiempo X que nosotros aceptamos. Nosotros no nos rebelamos por una cuestión de vida o muerte, y ahí estaba proyectada la identidad. qué tema, ¿no?
qué Bueno, como eso, temita. imagínate todas las cosas, porque es como adaptarnos, caemos Exacto. de nuevo en ese lugar de ser adaptativo. Y Chicas, yo les sentís, regalo el diagrama, lo pueden poner en Facebook si quieren, aunque sea en inglés, bueno, porque yo igual trabajo en inglés. ya vamos terminando, Mabel, pero Sí, pensaba, eh, la llave de salida de cada una de estos selves, si tuviéramos que, aplaudo completamente porque la activación que yo hice es un compás y una llave. mira, qué El curioso. compás porque soy media antigua, porque con un GPS arreglamos bastante. Es un mapa, necesitamos un mapa de creación de nuestra propia identidad permanentemente y la llave de despertar el ser integrado, que lo pongo acá, porque no encontré ningún otro espacio en mi conciencia para poner la llave. Abrir el corazón. Si podríamos abrir el corazón todo el tiempo a nosotros mismos primero y contratarnos diferente y entender al otro sin separación, porque el verdadero ser, no hay separación entre vos y yo, estamos en el nivel de conciencia de integración, por lo tanto lo que te pasa a vos me pasa a mí, yo te entiendo a vos, vos me entendés a mí, no hay empatía completa. En ese estado encontramos la llave que abre todos los corazones y no hay corazón dañado ni corazón roto. Me Buenísimo, emociona decir eso. me encantó, me encantó, qué bueno. Bueno, terminó nuestro recorrido así a través Hermoso. de estas miradas, estas maneras de vernos, ¿no? De escucharnos y de tratar de integrarnos, ¿no? Ese es el camino, esa es la meta, digo. Exacto. Y ahora me viene también otra pregunta final, ¿no? ¿El ser integrado es una meta o algo que hay que despertar? Es algo que hay que activar, como bien dijiste vos. Bien, Y básicamente conectar. No es una meta, porque está dentro de nosotros mismos. Yo no puedo recorrer mi brazo y llegar a mi dedo. Ya tengo el dedo, ya tengo el ok, brazo, ya tengo... O sea, es encontrar el ser dentro de nosotros, activarlo, conectarlos y recordar. La memoria la perdemos muchísimo con el ser adaptado, porque el ser adaptado no quiere tener memoria, quiere seguir bien, adaptándose. genial. Bueno, nos despedimos. Redes, Mabel, tuyas. Gracias. Mis redes es Mabel Ayam Autor, tanto en Facebook con H, como siempre dice mi amiga Leti, tanto en Facebook como Instagram y tanto como en YouTube también. Y mi teléfono es más 1-786-326-9210. Y dentro de este proceso de llaves está la gratitud, para mí como puente de todo. Y les quiero agradecer siempre a Mantra por recibirme desde hace muchos años y poder expresar este mensaje tan lindo que yo creo que tengo para ustedes. Sí, y nosotros agradecidos por desde Mantra FM por tu valioso aporte, Mabel, que también es muy importante, ¿no? Somos como Muchas gracias. un equipo que trabajamos juntos, así que feliz. Bueno, terminó el viaje. Ya, me quedé, no sé si habré quedado integrada, pero pues por lo menos lo entendí. Bueno, Mabel, muchísimas gracias. Un Gracias a placer haberte ustedes. visto después de tanto tiempo y como siempre exquisitas estas charlas. Que Muchas estés bien, gracias. ¿eh? Y nosotros vamos cerrando el portal. Leti, nos vemos mañana. Nos vemos. Chau, chau. Chao. Very good. You like it? Muy buena. Sí, I like